Este es el oligarca ruso que ni siquiera Vladimir Putin puede controlar. Mientras otros eran exiliados, envenenados o humillados públicamente, este hombre actuó en silencio y se quedó con cada dólar. Construyó su imperio tras muros biométricos, bancos encriptados y ejércitos privados leales a ninguna bandera. Putin intentó controlarlo, pero cuanta más presión ejercía, más invisible se volvía este oligarca. Y, sin embargo, no fue el único que se enriqueció sin control. Porque antes de llegar al oligarca que escapó por completo del control de Putin, debemos analizar a los hombres más peligrosamente ricos de Rusia. Empezando por el magnate del acero, que perdió $10.000 millones de la noche a la mañana, y aún así, regresó más fuerte que nunca. No era solo un magnate del acero, era el padrino financiero de la industria postsoviética. Un hombre que no esperó a que el sistema se estabilizara. Lo sometió a su voluntad. A principios de la década de 2000, Alisher Usmanov se había posicionado en el centro de casi todos los grandes giros industriales de Rusia. ¿Siderurgia? Tenía una participación mayoritaria en Metalo Invest. Telecomunicaciones. Respaldó a Megafon, una de las redes móviles más grandes de Rusia. ¿Grandes tecnológicas? Apostó temprano por Facebook y aprovechó su salida a la bolsa hasta alcanzar miles de millones. Ni siquiera Occidente pudo ignorarlo. El gobierno británico le concedió la residencia y se convirtió en uno de los principales accionistas del Arsenal Football Club. En su apogeo, su imperio estaba valorado en más de $19.000 millones, extendiéndose por continentes, industrias y jurisdicciones ocultas. Pero lo que hacía diferente a Usmanov no era el tamaño de su fortuna, sino su profunda vinculación con el Estado ruso. Operaba como un ministro de finanzas en la sombra, facilitando acuerdos, blanqueando influencias y protegiendo las decisiones más controvertidas del Kremlin bajo capas de legitimidad comercial. Así que, cuando llegaron las sanciones de 2022, el mundo asumió que el daño sería permanente. Yachts fueron confiscados, mansiones congeladas, las cuentas suizas fueron detectadas. La Unión Europea, Estados Unidos y el Reino Unido lo tildaron de agente del Kremlin y actuaron para eliminarlo de las finanzas globales. Pero lo que sucedió después causó conmoción en los círculos de inteligencia. Usmanov no combatió las sanciones públicamente, desapareció. Se refugió en una red de fideicomisos extraterritoriales, sociedades holding con base en la fundación y una flota de agentes legales privados que hicieron imposible determinar con exactitud qué poseía aún, o incluso dónde se encontraba. Su yate Dilbar, valorado en $600 millones y que en su día fue el más grande del mundo por volumen, fue incautado en Alemania. Pero incluso entonces, los investigadores admitieron que no pudieron demostrar quién era realmente el propietario. La embarcación estaba registrada a nombre de una sociedad fantasma en Malta, propiedad de un fideicomiso en Liechtenstein, gestionado por una firma en Dubái. Incluso cuando su nombre desapareció de los registros públicos de activos, su imperio no mostró signos de deterioro financiero. De hecho, filiales clave cambiaron de manos discretamente, trasladado a directores independientes o reubicado en países que ignoraron por completo las sanciones occidentales. Entre bastidores, según fuentes internas, Usmanov construyó una realidad financiera paralela, que no dependía de la visibilidad, sino de la absoluta oscuridad legal. Y para proteger esa fortaleza, supuestamente desplegó una empresa de seguridad privada de élite, compuesta por expersonal del GRU, Mossad y MI6. No solo por su seguridad física, pero no solo por la guerra de información, la defensa de activos y las maniobras geopolíticas. No solo sobrevivía al colapso de su imperio público, sino que prosperaba gracias a él. Pero su escape no fue la jugada más audaz de la lista, porque el siguiente oligarca no solo protegió su riqueza, sino que la convirtió en una fortaleza flotante de $500 millones, impulsada por el carbón, la tecnología y el miedo. Convirtió los fertilizantes en fortuna, y la fortuna en fortaleza. Andrei Melnichenko no provenía del petróleo ni del gas, provenía de la industria química, el núcleo poco glamoroso, pero esencial de la agricultura mundial. Su empresa, Eurochem, se convirtió silenciosamente en uno de los mayores productores de fertilizantes del mundo. Su segundo gigante, SUEK, dominaba el carbón. Y a partir de esos dos pilares, Melnichenko lanzó un imperio valorado en más de $18.000 millones. Pero no hizo alarde de áticos ni palacios. Construyó algo mucho más desconcertante. Yate de vela A. Un monolito de fibra de carbono de $500 millones y diseño sigiloso de casi 145 metros de eslora, equipado con la tecnología típicamente reservada para buques de guerra. Parecía sacado de un futuro distópico, porque era precisamente para eso que fue construido. A bordo llevaba sistemas antidrones, modificadores de radar, un motor híbrido diésel eléctrico con modo silencioso, cápsulas de escape
y uno de los protocolos de seguridad biométrica más avanzados jamás instalados en una embarcación civil. No solo flotaba, sino que se escondía, y cuando llegaron las sanciones en 2022, demostró su valía. Las autoridades se apresuraron a incautar sus bienes, pero el yate ya había desaparecido. Los rastreadores AIS estaban desactivados. Las imágenes satelitales no pudieron confirmar su posición. Varios puertos negaron haberlo atracado, y algunos incluso afirmaron desconocer su existencia. Investigadores europeos intentaron forzar la propiedad a través de mecanismos legales encubiertos, pero Melnichenko había renunciado preventivamente como beneficiario efectivo pocos días antes de que se anunciaran las sanciones. El buque estaba ahora controlado por un fideicomiso, gestionado por una firma suiza independiente. En teoría, Melnichenko había desaparecido, pero su presencia nunca se desvaneció. Surgieron informes de comunicaciones cifradas entre el yate y una granja de servidores privada en Kazajistán. Un equipo de seguridad móvil, compuesto por excontratistas militares, fue visto embarcando en Turquía con exenciones diplomáticas. Alguien seguía dirigiendo las operaciones, alguien seguía a bordo, y sin embargo, nadie podía demostrar que era él. Porque Melnichenko había desaparecido a simple vista. No había imágenes del aeropuerto, ni entradas fronterizas, ni movimientos financieros vinculados a su nombre. Los funcionarios de inteligencia creían que iba y venía entre los Emiratos Árabes Unidos, Rusia y el sudeste asiático en un círculo vicioso, siempre un paso por delante, siempre protegido por naciones dispuestas a ignorar las órdenes occidentales. Pero eso no era lo aterrador. Lo aterrador era que todo seguía funcionando. Sus empresas no quebraron, sus exportaciones de carbón aumentaron, la producción de fertilizantes se disparó y, a través de una red clandestina de vendedores externos y empresas fantasma, las ganancias seguían fluyendo intactas. Melnichenko no desapareció para sobrevivir, sino para seguir operando sin interferencias. Y mientras los gobiernos debatían cómo reforzar la red, algo quedó claro. No se puede atrapar a un hombre que ha borrado su ubicación, su historial patrimonial y su identidad pública, y reemplazarlos con sistemas encriptados diseñados para resistir la autoridad soberana. Pero ni siquiera el barco fantasma de Melnichenko pudo igualar lo que vino después, porque el siguiente oligarca no desapareció, se mantuvo a la vista de todos, y encriptó su imperio desde dentro, con acero, silencio y una cadena de suministro que el Kremlin no se atreve a interrumpir. 8. Vladimir Lisin. No domina los titulares, no busca publicidad, pero tras la cortina de la industria rusa, Vladimir Lisin controla las arterias del Estado. Como presidente y accionista mayoritario de Novolipetsk Steel, NLMK, uno de los 4 principales productores de acero de Rusia, Lisin controla el material mismo que construye ciudades, armas y máquinas de guerra. Pero eso es solo la mitad de la historia. La otra mitad controla la red de carga que los transporta. A través de UTLCERA, Freight 1 y otras empresas logísticas, Lisin se apoderó discretamente de las vías férreas y las líneas navieras que sustentan la economía y la cadena de suministro militar de Rusia. Y mientras otros construían imperios sobre la tierra, Lisin excavaba profundamente bajo ella, incrustándose en la infraestructura central del Estado. Esto hizo aún más extraordinario lo ocurrido en 2022, cuando las sanciones occidentales comenzaron a afectar a oligarcas cercanos al Kremlin, la mayoría de los cuales se vieron envueltos en una crisis. Lisin ya se había protegido, no ocultándose, sino descentralizando. Meses antes de que se impusieran las sanciones, se produjo una ola de reorganizaciones financieras. Las empresas se reestructuraron discretamente bajo la figura de empresas fantasma digitales, en Singapur, Emiratos Árabes Unidos y Hong Kong. La propiedad de los activos se fragmentó en holdings multinivel, cada uno registrado en jurisdicciones sin leyes de divulgación y con acuerdos de cumplimiento limitados. Pero esa fue solo la primera fase. La segunda fase comenzó dentro de un edificio privado en las afueras de Lipetsk, una instalación a la que los expertos se refieren únicamente como el núcleo. Desde fuera, parecía una sede logística común y corriente, pero en su interior estaba equipada con encriptación de grado militar, blindaje de jaula de Faraday y contratistas privados armados, muchos de los cuales tenían experiencia en las fuerzas especiales rusas. El personal tenía prohibido traer dispositivos personales. Las comunicaciones se realizaban a través de terminales con aislamiento de aire, computadoras sin conexión a ninguna red externa. Cada archivo se cifraba manualmente, se almacenaba en unidades aisladas y se guardaba tras bóvedas biométricas. No era paranoia, era protocolo. Un excontratista afirmó que los protocolos de seguridad de Lisin eran más estrictos que los de los ministerios de defensa, y aunque las sanciones se centraban en yates y mansiones londinenses,
el imperio de leasing seguía operando, invisiblemente. Los cargamentos de acero seguían moviéndose, la carga seguía fluyendo, y con cada aumento de precios global, sus ingresos en el extranjero se disparaban discretamente. Lo que lo hacía intocable no era que se resistiera al Kremlin, sino que se volvió indispensable para él. Sabía que Rusia podría sobrevivir perdiendo a un multimillonario, pero no su columna vertebral logística. Así que, mientras otros jugaban públicamente a la negación o al desafío, Leasing construyó un laberinto financiero infranqueable y un silencio digital infranqueable. Pero para el siguiente hombre de la lista, el silencio nunca fue una opción, porque no se escondía de Putin, intentaba sobrevivir. Había probado el exilio, sobrevivido al veneno, había visto desaparecer $10.000 millones en cuestión de días. Y, sin embargo, de alguna manera, siempre regresaba más fuerte. Era el oligarca al que Occidente abrazaba, hasta que dejó de serlo. Roman Abramovich no solo era rico, era visible. El multimillonario global, el negociador de la jet set, la cara pulida del capitalismo postsoviético. Desde oleoductos hasta la Premier League, Abramovich convirtió su fortuna en influencia global. Su compra del Chelsea FC lo convirtió en un nombre muy conocido en Londres. Sus yates se convirtieron en iconos del exceso. Sus fiestas atraían a celebridades y políticos por igual. Pero todo eso se desvaneció en el momento en que intentó hacer algo que ningún otro oligarca se atrevió a hacer: romper la paz entre Ucrania y Rusia. A principios de 2022, Abramovich se incorporó como mediador no oficial, moviéndose discretamente entre Kiev, Moscú y Estambul. Fue una decisión audaz. Fue inesperado, y casi lo mata. Durante una ronda de negociaciones, Abramovich fue envenenado, un golpe preciso y selectivo, no letal, pero lo suficientemente quirúrgico como para enviar un mensaje. Funcionó. Ese momento marcó el final de su vida pública. Los yates fueron reubicados, las mansiones de Londres vendidas, su nombre fue borrado de los consejos de administración de las empresas, y Roman Abramovich, otrora el oligarca más visible del mundo, se convirtió en una sombra de lo que fue a propósito. Se movió por el exilio como un fantasma. Se avistó un jet privado en Tel Aviv, luego en Estambul, luego en Moscú. Pero nadie pudo confirmar su presencia. Antiguos socios dijeron que ahora viaja con un círculo cerrado de agentes de inteligencia privados. Los dispositivos son desmantelados antes de las reuniones. Las conversaciones están cubiertas de contravigilancia, y cada movimiento es preautorizado a través de una pantalla rotativa de bufetes de abogados offshore. Pero su paranoia no era infundada. Era merecida. Después de que las sanciones lo despojaran de aproximadamente $10.000 millones, Abramovich no solo perdió activos, sino también protecciones. Viejas alianzas se deshilacharon, la cobertura política se debilitó y por primera vez en décadas, Abramovich se vio vulnerable. Sin embargo, no se derrumbó, sino que se adaptó. Trasladó sus principales activos a través de una serie de fideicomisos y apoderados extranjeros, utilizando la ciudadanía israelí y portuguesa para mantener una red de acceso global. Los activos fiduciarios se transfirieron a socios comerciales. Las ganancias se canalizaron a través de entidades no sancionadas. No se trataba de recuperar riqueza, se trataba de preservar la autonomía. A ojos de muchos, Abramovich se convirtió en algo excepcional. Un oligarca no controlado por el Kremlin ni protegido por Occidente. Existía en el espacio intermedio, vigilado por ambos, sin la confianza de ninguno. Y, sin embargo, de alguna manera, se mantuvo en pie. Sin arrestos, sin ubicación confirmada, sin bóvedas congeladas en el extranjero. Solo rumores, susurros y una tenue huella en el éter financiero. Porque para Abramovich, la supervivencia no consistía en el control, sino en desaparecer con la influencia intacta. Pero el hombre que llegó después no desapareció. Construyó una cortina de humo multimillonaria y desafió a Occidente a intentar descubrir la verdad. El siguiente oligarca no solo protegió su fortuna, sino que la enterró bajo capas de gasoductos, empresas fantasma y socios silenciosos. En el tablero de ajedrez de la energía global, Leonid Michelson no jugó para ganar, jugó para desaparecer. Como director ejecutivo y mayor accionista de Novatek, el segundo mayor productor de gas natural de Rusia, Michelson controlaba los gasoductos que se extendían desde el Círculo Polar Ártico hasta Europa Occidental. No solo suministraba gas, sino que negociaba con la geopolítica, las sanciones y la diplomacia silenciosa. Cuando la guerra en Ucrania redibujó el mapa global, el nombre de Michelson apareció pronto en la lista de sanciones. Miles de millones en activos offshore fueron congelados. Los puertos europeos rechazaron sus envíos de GNL. Pero a diferencia de otros que se defendieron, Michelson se mantuvo en la sombra. Porque su verdadero imperio no se asentaba en Moscú, sino que estaba enterrado en el Golfo, Asia Central y el sudeste asiático.
Mucho antes de que las sanciones occidentales lo impusieran, Michelson ya había reestructurado las filiales internacionales de Novatek a través de una cadena de empresas fantasma no transparentes. La mayoría estaban registradas en Dubái, Omán y Singapur. Los activos parecían estar divididos, pero en realidad seguían bajo su control, solo que se cubrían con 6 grados de separación legal. La propiedad se volvió un concepto difuso. Su nombre nunca aparecía en los documentos, al menos no directamente. En cambio, una serie de testamentarios silenciosos firmaban los formularios. Las ganancias seguían fluyendo hacia fideicomisos que ningún investigador podía penetrar. Pero esto no se trataba solo de supervivencia financiera. Michelson fue un paso más allá. Creó una fuerza de seguridad privada sin igual en el sector energético ruso. No eran guardaespaldas, operadores, veteranos de las unidades Spetsnaz, entrenados en contravigilancia y combate urbano. No solo lo protegían, sino que controlaban el acceso a su mundo interior. Los complejos privados estaban equipados con voltios biométricos, inhibidores electromagnéticos y desviadores de señales de espectro completo. Dentro de Novatek se construyó discretamente una división cibernética, integrada por antiguos ingenieros del gobierno y especialistas en ciberseguridad. Su trabajo: borrar huellas digitales, monitorear filtraciones, contrarrestar la infiltración. Un analista occidental calificó la red interna de Michelson como la fortaleza corporativa más blindada y digitalmente encriptada de Rusia. Incluso después de las sanciones, los proyectos globales de Novatek para la expansión del GNL nunca se detuvieron por completo. De hecho, los contratos continuaron, especialmente a través de empresas conjuntas en la sombra en China e India, camuflados bajo nombres sin relación. La energía seguía fluyendo, los ingresos seguían acumulándose, solo que ahora nadie podía ver dónde terminaban. La mayor fortaleza de Michelson no era la fuerza, sino el silencio. Nada de entrevistas, ni enfrentamientos, ni teatro político. Simplemente desapareció de la narrativa, mientras seguía operando por debajo de ella. Pero el hombre que vino después no se escondió tras abogados, ni proxies encriptados. Fingió algo aún mayor. Fingió su propia caída. Mientras los titulares lo pintaban como un multimillonario sancionado en quiebra, él adquiría activos discretamente a través de un laberinto de intermediarios y reconstruía imperios offshore disfrazados de quiebras. El siguiente oligarca dominó el arte de la distracción e hizo creer al mundo que había perdido. Alexei Mordashov. No desapareció. Alexei Mordashov nunca fue el oligarca más ruidoso, pero tras las paredes de la sala de juntas de Sebastol, uno de los mayores conglomerados siderúrgicos y mineros de Rusia, operaba como un maestro ilusionista. Cuando llegaron las sanciones occidentales, el mundo creyó tenerlo acorralado. Cuentas bancarias congeladas, acciones bloqueadas y activos de lujo en la lista negra. Pero la verdad era más oscura. Mordashov no perdió su imperio, fingió su colapso. A los pocos días del primer anuncio de las sanciones, los documentos de propiedad comenzaron a cambiar. Los archivos públicos mostraban desinversiones. Los titulares reportaban pérdidas. Parecía que se desangraba. Pero a puerta cerrada, Mordashov estaba transfiriendo el poder, no cediéndolo. Sus hijos, primos y socios de toda la vida aparecieron repentinamente como accionistas mayoritarios. Firmas recién constituidas en Chipre, Liechtenstein y las Islas Caimán asumieron el control de las entidades satélite de Sebastol. Los activos se vendieron con pérdidas, solo para ser recomprados bajo diferentes nombres mediante fusiones en el extranjero. Una fuente lo calificó de judo corporativo. No resistió el golpe. Aprovechó el impulso para desviar la atención. Para cuando Occidente se dio cuenta de lo sucedido, Mordashov había reconstruido su patrimonio en el extranjero en menos de 90 días. Limpio, protegido y legalmente intocable. La Unión Europea había aprobado un nombre, pero el verdadero Mordashov ya no lo tenía. Pero no se detuvo ahí. Cortó la comunicación con la mayoría de sus socios conocidos. Sus viajes eran imposibles de rastrear. Se alquilaron aviones a través de sociedades fantasma desechables. Las balizas de los yates se apagaron a mitad de la travesía. Rechazó todo contacto con las instituciones europeas, mientras, discretamente, ampliaba su participación en proyectos energéticos de Asia y Oriente Medio. Su riqueza se volvió abstracta, invisible, pero en expansión, y la ilusión seguía vigente. Los periodistas escribieron sobre un oligarca caído. Los economistas destacaron el declive de Sebastol, pero fue una maniobra, una distracción. Mientras tanto, en Dubái, los expertos observaban cómo los hombres de Mordashov adquirían bienes raíces, licencias de infraestructura y empresas energéticas de nivel medio, todo sin un solo rastro que lo vinculara. Fue un juego de manos financiero de $1.000 millones, pero Mordashov nunca lo ostentó. Mantuvo la ilusión intacta, porque para él, la ilusión era el nuevo poder.
Pero el siguiente oligarca no creía en ilusiones, creía en la intimidación. Mientras Mordashov se escabullía bajo los sistemas de radar y los laberintos legales, el siguiente hombre armó su nombre y retó a Putin a borrarlo. No disfrazó su imperio, lo fusionó con el propio Kremlin. Porque el siguiente oligarca no solo era cercano a Putin, sino que por algo lo llamaban el Darth Vader ruso. No era un multimillonario más, era el sicario de Putin con traje. Como director ejecutivo de Rosneft, el gigante petrolero estatal ruso, Igor Sechin ocupaba uno de los puestos más sensibles del país. Pero no se trataba de petróleo crudo ni de oleoductos. Se trataba de influencia, secretismo y la autoridad descarnada de un hombre cuya palabra podía hundir los mercados y silenciar gobiernos. Sechin no operaba como un oligarca, operaba como un caudillo. A diferencia de otros que jugaban a la diplomacia o se escudaban en fachadas legales, Sechin se rodeó de antiguos agentes del FSB y del GRU, creando un círculo íntimo de agentes de contrainteligencia entrenados. Su sala de juntas no era un centro financiero, era una fortaleza. Cada visitante era investigado, cada llamada telefónica rastreada, cada reunión cifrada. No necesitaba titulares ni influencia en el extranjero. Era la tormenta dentro del Kremlin. Los contratos globales de Rosneft no solo se aseguraron con dinero en efectivo, sino con secretos. Acuerdos secretos en Venezuela, envíos encubiertos a estados rebeldes, estrangulamientos estratégicos en Alemania e India. Cada transacción tenía peso, y cada archivo tenía un secreto que solo Sechin controlaba. No se le temía por su riqueza, sino por lo que sabía. Su nombre rara vez aparecía en los medios a menos que fuera necesario, y cuando lo hacía, no era por casualidad. Los investigadores que indagaban demasiado a menudo se veían reasignados, desacreditados o silenciados. Silenciosamente, para siempre. Y sin embargo, Sechin no era intocable. Cuando la guerra de Ucrania desencadenó una cascada de sanciones, Sechin se convirtió en una carga, incluso para Putin. Sus activos en el extranjero quedaron expuestos. Su yate, el Amor Evero, fue confiscado en Francia. Por primera vez, el caudillo estaba a la defensiva, pero Sechin no huyó, no se escondió y activó la red. Los activos de Rosneft fueron rápidamente desviados a través de intermediarios en Asia, África y Latinoamérica. Las operaciones continuaron ininterrumpidamente, fluyendo bajo los radares autorizados como un torrente sanguíneo del mercado negro. El propio Sechin se retiró de la vista pública, pero no del poder. Se consolidó, centralizó, movió los hilos en las profundidades del Kremlin. Se volvió aún más peligroso, porque ahora Sechin estaba acorralado, y un caudillo acorralado no negocia. Y sin embargo, incluso él sabía que su alcance tenía límites. Su imperio era profundo, pero aún dependía de un régimen. Seguía operando dentro de las fronteras, aún se sometía, sutilmente, al hombre en la cima. Pero el siguiente oligarca no tenía fronteras, ni dependencias, ni amo. Porque el hombre que vino después no solo estaba protegido por Putin, sino que fue elevado por él, y luego se le permitió viajar por continentes. El siguiente oligarca no operó bajo el régimen, sino que se desplazó por encima de él, ajeno a las sanciones y al colapso. Mientras Sechin gobernaba desde dentro, el siguiente construyó un imperio en el exterior y se hizo intocable. En tercer lugar, Gennady Timchenko no solo sobrevivió a la caída de la Unión Soviética, sino que diseñó el siguiente imperio. Mientras la mayoría de los oligarcas se aferraban a las migajas en los años 90, Gennady Timchenko construyó silenciosamente el flujo sanguíneo del comercio energético global de Rusia. A través de Gumbor, su empresa comercializadora de petróleo con sede en Suiza, creó un oleoducto que no solo transportaba crudo, sino que también impulsaba la influencia, la diplomacia y el silencio. Su verdadera arma no era el petróleo, sino la previsión. Timchenko previó la tormenta años antes de que llegaran las primeras sanciones. Mucho antes de Crimea, mucho antes de Ucrania, ya había enterrado su riqueza bajo capas tan profundas que los investigadores internacionales apenas pudieron encontrar las migajas. No necesitaba huir, ya se había ido. Cuando Estados Unidos lo incluyó en la lista negra en 2014, la mayoría de los multimillonarios entraron en pánico. Timchenko se encogió de hombros. Su renuncia a Gumbor ocurrió justo un día antes de que levantaran las sanciones. ¿Coincidencia? No lo creo. Timchenko se había deshecho de acciones, migrado activos y reorganizado vínculos legales en una sola operación calculada. Gumbor siguió comerciando, su riqueza siguió creciendo y Occidente se quedó persiguiendo sombras. Porque aunque lo congelaron, nunca tocaron la máquina. Y la máquina era global. Los tentáculos de Timchenko se extendían a puertos, rutas marítimas, terminales energéticas. Si el petróleo circulaba por Eurasia, él tenía una tajada. Si el gas fluía a Europa, sus huellas estaban cerca.
Pero no se trataba solo de negocios, sino de inmunidad. Había conseguido la doble nacionalidad. Informes lo vinculaban con pasaportes finlandeses y armenios, y había creado fideicomisos offshore, desde Liechtenstein hasta Singapur. Casas, aviones, activos, todo intocable. Incluso cuando lo nombraron, nada se detuvo. Y esa fue la genialidad del asunto. Mientras otros oligarcas se apresuraban a reestructurarse tras las sanciones, Timchenko ya había ensayado el colapso. Su nombre podía ser prohibido, sus empresas cuestionadas. Pero el dinero, el verdadero dinero, no tenía rostro. Sin país, sin fronteras. Era un hombre que se desvaneció sin desaparecer, presente en todas partes, sin rendir cuentas en ninguna. Pero ese silencio era su método, no su armadura, porque en las sombras los enemigos se multiplican, los rivales cuestionan la lealtad. El Kremlin observa de cerca, y en la política oligárquica, la supervivencia no se trata solo de esconderse. Se trata de sobrevivir a la purga. Timchenko jugó a largo plazo. Pero el siguiente hombre eligió un camino diferente. No se escondió en redes offshore, ni en segundos pasaportes. No desapareció. Se atrincheró, reconstruyó. Y cuando llegaron las sanciones, las enfrentó de frente. No con silencio, sino con resistencia. Porque mientras Timchenko se alejó del fuego, el siguiente oligarca se lanzó directamente hacia él y se negó a arder. En segundo lugar, Bagit Alekperov era el hacedor de reyes del petróleo, y el último hombre que se interponía entre Putin y el control total de la independencia energética de Rusia. Bagit Alekperov, fundador de Lukoil, no era ruidoso como los demás. No perseguía yates, clubes de fútbol ni tabloides. En cambio, manejaba el tablero como un cirujano, preciso, silencioso y quirúrgico. En su apogeo, Lukoil rivalizó con gigantes estatales. Operaba en 30 países, refinerías, petroleros, yacimientos. Cada gota de petróleo que no pasaba por el Kremlin probablemente pasaba por el suyo. Y eso hizo a Oleg Parov poderoso. Demasiado poderoso. Pero cuando Rusia invadió Ucrania, el tranquilo mundo del oligarca estalló. Las sanciones se arremolinaron, las empresas occidentales cortaron lazos, el precio de las acciones de Lukoil se desplomó. La presión aumentó desde todos los frentes, reguladores internacionales, organismos de control del Kremlin y rivales internos. Entonces ocurrió algo inesperado. Alekperov dimitió. Para el público pareció una rendición, pero para quienes entendían el juego fue su jaque mate definitivo. Renunció a la junta directiva de Lukoil, cedió públicamente el control y desapareció de los titulares. Pero tras bambalinas, nada cambió. Se hicieron nombramientos estratégicos. Viejos aliados ocuparon los puestos. Los acuerdos en la sombra mantuvieron su influencia sobre las decisiones. Los oleoductos de Lukoil no dejaron de fluir. Sus beneficios se recuperaron. Y Oleg Parov nunca volvió a estar en la mira. No huyó a Dubái ni a Suiza. Se quedó, pero no como objetivo. Incluso cuando su fortuna personal de $4.500 millones fue investigada, los investigadores solo encontraron fragmentos. Su nombre había sido borrado de las principales estructuras de control mucho antes de que se impusieran las sanciones. Fue una clase magistral de exilio preventivo. Un multimillonario que se marchó sin irse, cedió el poder sin perderlo, y mantuvo el control sin hacer ruido. Mientras otros oligarcas se ahogaban en titulares, Alekperov se convirtió en un fantasma. Pero no solo se escondía de Occidente, sobrevivía a Putin, porque Putin no tolera la deslealtad, especialmente en el sector energético, el alma de Rusia. Y la independencia de Lukoil siempre había sido una espina silenciosa. Pero Alekperov había pasado décadas ganándose la confianza, propiciando la estabilidad y evitando el caos que otros oligarcas propiciaban. No luchó contra Putin, sino que lo rodeó. Y, sin embargo, ni siquiera Alekperov, con todas sus maniobras, pudo aferrarse a todo. Porque el siguiente hombre, el último, no solo sobrevivió a las sanciones ni permaneció oculto. Superó a todo el Kremlin. Pero incluso entre los multimillonarios más ricos y escurridizos de Rusia, un hombre rompió todas las reglas y reescribió el juego. Porque lo que vino después no fue solo riqueza inalcanzable, fue un poder que superaba al de Putin. Dmitry Mazepin, el oligarca ruso que ni siquiera Putin puede controlar, nunca necesitó acaparar titulares, posar con celebridades extranjeras, ni adornar su vida con los símbolos típicos del exceso ruso. No hubo clubes de fútbol británicos bajo su nombre, ni ciudades flotantes disfrazadas de yates, ni intentos desesperados de congraciarse con Occidente. A diferencia de la mayoría de sus compañeros oligarcas, cuya riqueza se vio envuelta en espectáculo y ego, su poder creció silenciosa y deliberadamente. Siempre un paso por delante de la mirada del Kremlin. Este no era un hombre obsesionado con ser visto, era un hombre obsesionado con no ser descubierto. Y mucho antes de que las sanciones cayeran sobre la clase multimillonaria rusa, Dmitry Mazepin ya había desaparecido, en el papel,
en la práctica y por diseño. Mientras oligarcas como Roman Abramovich se apresuraban a reestructurar activos después del incidente, el imperio de Mazepin ya estaba sepultado bajo una red de entidades offshore, escudos de capital privado y fideicomisos internacionales tan compleja que incluso los reguladores occidentales se veían obligados a perseguir sombras. Sus principales corporaciones, Uralchem y Uralkali, controlaban discretamente una gran parte del suministro mundial de fertilizantes. Y en un mundo desestabilizado por la guerra, la escasez de energía y la inflación, pocos productos básicos resultaron ser más vitales geopolíticamente que los mismos productos químicos que sus empresas suministraban. Y así, mientras Europa intentaba aislar a Rusia y Estados Unidos se esforzaba por restringir su alcance industrial, Dmitry Mazepin se convirtió en la paradoja que ningún responsable político podía permitirse ignorar: un oligarca ruso, quien no podía ser sancionado sin arriesgarse a la escasez de alimentos en países en desarrollo, a repuntes inflacionarios en potencias agrícolas y a la desestabilización en regiones alejadas de la zona de conflicto. Su silencio no era una debilidad, sino una ventaja, y funcionó. Mazepin había anticipado la tormenta incluso antes de que se formaran las nubes. La propiedad de sus holdings se había redistribuido discretamente en los años previos a la invasión de Ucrania. El control legal pasaba por fideicomisos familiares con sede en Liechtenstein y administrados por juntas directivas en los Emiratos Árabes Unidos. Los nombres de los directores cambiaban trimestralmente. Su participación personal en los negocios nunca fue rastreable más allá de la superficie. Y cuando los organismos de control internacionales intentaron seguir el rastro del dinero, no encontraron yates, colecciones de arte ni propiedades de lujo a su nombre. Solo vacíos, pistas perdidas y cortafuegos legales infranqueables. Sin embargo, lo que realmente distinguió a Mazepin no fue solo la sofisticación de su protección de activos, sino la naturaleza de su posicionamiento estratégico. Sus empresas, aunque radicadas en Rusia, eran esenciales para la cadena de suministro global, y su funcionamiento continuo dependía de la cooperación de múltiples gobiernos fuera del alcance de Moscú. Mazepin había cultivado discretamente canales de exportación a través de Kazajistán, Uzbekistán y Bielorrusia. Y cuando los puertos europeos cerraron sus puertas al comercio ruso, esas rutas se expandieron sin problemas por Asia, Oriente Medio e incluso por algunos países alineados con la UE, que operaban con lagunas legales y exenciones encubiertas. Entre bastidores, Mazepin se había preparado para el aislamiento, volviéndose irreemplazable. Sus exportaciones de fertilizantes no eran solo un producto ruso, sino un salvavidas para docenas de países importadores de alimentos cuyas economías colapsarían sin ellos. Y esa realidad le otorgó algo que ningún otro oligarca, ni siquiera los más cercanos a Putin, había logrado jamás: inmunidad. Mientras el Kremlin reforzaba su control sobre las industrias y silenciaba a los disidentes con el pretexto de la lealtad en tiempos de guerra, Mazepin nunca fue convocado a reuniones de lealtad, ni amenazado por auditorías. Según informes internos filtrados posteriormente por altos asesores del Kremlin, su nombre apareció en lo que extraoficialmente se denominó el Archivo de Exención Estratégica, una clasificación reservada solo para individuos cuya destitución perjudicaría más que beneficiaría las ambiciones geopolíticas del régimen. En resumen, Putin no podía tocarlo sin afectar la propia arquitectura que sustentaba la relevancia global de Rusia. Sin embargo, incluso con esta libertad sin precedentes, Mazepin nunca se excedió. Se retiró voluntariamente de la junta directiva de sus propias empresas cuando las tensiones alcanzaron su punto álgido en 2022, alegando que era para evitar perjudicar a las empresas. En realidad, fue una retirada táctica, diseñada para dar la impresión de obediencia, al tiempo que aseguraba que las verdaderas palancas del poder permanecieran firmemente en su órbita. Sus reemplazos fueron aliados de larga data, cuidadosamente seleccionados por su aislamiento legal y lealtad personal. La toma de decisiones nunca cambió. Solo cambiaron las firmas. A diferencia de otros oligarcas que se ocultaron en el exilio o intentaron tibios intentos de renovación de imagen en los medios occidentales, Mazepin permaneció prácticamente indetectable. Sus patrones de viaje eran erráticos. Rotaba entre países utilizando corredores diplomáticos, forjados mediante acuerdos privados con gobiernos de Asia Central. Cuando volaba, nunca lo hacía a su nombre. Sus pasaportes eran gestionados por empresas externas. Su seguridad estaba subcontratada a grupos de protección internacional sin conexión con las redes de inteligencia rusas. Nada lo ataba. Ni una residencia, ni un cargo corporativo, ni una red visible. Y entonces llegó la revelación que confirmó lo que los expertos llevaban tiempo sospechando. A principios de 2023, documentos comerciales descubiertos en Kazajistán revelaron una nueva empresa de logística vinculada a las rutas de fertilizantes de Mazepin.
Solo que esta vez, los contratos se habían estructurado con ministerios de comercio de India, China e incluso empresas intermediarias de la Unión Europea, lo que sugería un esfuerzo coordinado y discreto para desviar las exportaciones rusas a través de manos no rusas. Los documentos indicaban algo más profundo que la autopreservación económica. Revelaban un plan deliberado. Mazepin estaba construyendo una infraestructura independiente del Kremlin, mientras el resto de la clase oligarca se aferraba a Moscú. Intentando demostrar lealtad o negociar el perdón, Mazepin se preparaba para un mundo después de Putin. No apostaba por un cambio de régimen ni intentaba provocarlo. Simplemente comprendía el curso de la historia y se posicionaba por encima de él. Para cuando los analistas reconstruyeron la magnitud de su reorganización, estaba claro. Mazepin no solo había escapado del control de Putin, sino que había construido un imperio que ningún líder por sí solo podía romper, apoderarse o siquiera localizar por completo. Al final, su poder no provenía de su proximidad al Kremlin, sino de su ausencia. Dmitry Mazepin no era el hombre más rico de Rusia. No era el más ruidoso, el más famoso, ni el más temido. Pero en un país donde los oligarcas ascienden y caen al capricho de un solo hombre, sigue siendo el único que demostró que era posible superar en maniobras a todo el sistema, de forma silenciosa, quirúrgica y con efectos permanentes. Porque cuando Putin miró a su alrededor para contar quiénes estaban todavía bajo su control, la silla de Mazepin ya estaba vacía.